Estábamos hablando acerca de la distribución de frecuencias de valores agrupados en intervalos. Bueno, entonces, siguiendo en este tema, vimos ya que la forma de cómo construir la tabla, ¿verdad? Cómo ordenar los datos utilizando el diagrama de tallo y hojas. Vimos las partes que se necesitan para poder construir la tabla, que es el rango, el número de clases, la amplitud de intervalo. Y entonces con ese dato, ¿verdad? Entonces construimos nosotros la tablita y ahorita pues tenemos tres columnas, que es la de punteos, digamos la de los intervalos, ¿verdad? La frecuencia y la frecuencia acumulada. Bueno, ahora, a esta tabla, ¿no? La voy a copiar, voy a estar trabajando ahorita únicamente en la tablita, pero ustedes pues ya saben qué proceso es el que llevamos nosotros para poder construir la tabla. Y entonces voy a hablar directamente de las columnas que vamos a agregarle a esta tablita. Entonces, vamos a agregarle acá la columna de los límites reales. Límites reales. Bueno, sucede que los intervalos, habíamos hablado nosotros que tenían un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Entonces, los límites reales se encuentran sumando 0.5 o su equivalente, vamos a colocar, o su equivalente al límite superior y restando 0.5 o su equivalente al límite inferior. Bueno, ¿qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí el primer intervalo y lo explico. Bueno, entonces, 34 a 41, ¿sí? Entonces, en este sentido, el 34 es el límite inferior y el 41 es el límite superior. Entonces, para obtener el límite real, lo que se debe hacer es restar 0.5 al inferior y sumar 0.5 al superior. Entonces, si a 34 le resto 0.5, ¿verdad? Menos 0.5, entonces ahí voy a obtener como resultado 33.5. Y si a 41 le sumo 0.5, entonces voy a obtener 41.5. Y entonces allí se forma el límite real, ¿sí? Los límites reales son aquellos que nos permiten agrupar a todos los datos. ¿Por qué se da el origen de los límites reales? Bueno, suponiendo que tuviéramos valores decimales, ¿sí? Y supongan ustedes que tuviéramos números de 41.1, 41.2, 41.3, así sucesivamente hasta 42, ¿verdad? Si nosotros dejamos solamente así esta parte entera, entonces esos números que van a estar entre 41.1 a 41.9, por ejemplo, van a quedar fuera de la frecuencia porque no puedo decir que de 34 a 41 solamente los enteros y después de 42 en adelante. Entonces se pierden esos números, ¿verdad? Entonces para eso se utilizan los límites reales que lo que nos van a permitir es tomar en cuenta todos los números. Cuando estamos hablando del equivalente, esto es porque se puede dar el origen de que tengamos, por ejemplo, eh, un intervalo que sea, por ejemplo, de 2.5 a 7.8, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo se dice acá el equivalente?
Esto es porque, entonces, como el número ya tiene una posición decimal, entonces al primero se le va a restar, ¿sí? Ceros, digamos, se va a colocar ceros hasta el número decimal que tenga. Y el 5 se le va a agregar después de esa cantidad. Como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un decimal, punto 0 y después el 5. O sea que se le resta 0.05. Y al otro se le sumaría 0.05. Quedando entonces ahí como 2.45. Y el otro como 7.85. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando se dice sobre el equivalente. Bueno, entonces, aquí pues ya les expliqué el concepto que hay detrás de los límites reales. Entonces ahora en esta tablita que ya tengo, vamos a colocar esos límites reales. Entonces, límites reales. Entonces, ojo, ¿verdad? Ya dije que al primero, a los inferiores, que son los números que están en el primer punto, les vamos a restar el 0.5. Y a los superiores, que son los que están en la segunda columna, para verlo así, se les va a sumar 0.5. Entonces me va a quedar 34 menos 0.5, 33.5. 41 más 0.5, 41.5. El siguiente tenemos ahí. Ahora, 42 menos 0.5 me va a quedar 41.5. Entonces, ahí es en donde, fíjense, ¿verdad? Porque entonces miren que el límite inferior siguiente va a coincidir con el límite superior anterior. Miren, 41.5 y 41.5. Esa es la ventaja de los límites reales. Entonces, a 49 le sumo 0.5. Es 49.5. 50 menos 0.5, 49.5. Y 57 más 0.5, 57.5. Y así nos vamos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, ¿verdad? Yo aquí ya solamente voy a completar, pero ya les expliqué cómo se llega. No sé si tenemos alguna duda de cómo calcular entonces los límites reales. Profe, una pregunta. ¿Y si un número fuera 49.5, en qué columna se pondría? Si el número fuera 41.5, entonces ya va a ser en la siguiente columna, ¿sí? Se colocan desde donde inicia su límite inferior, ¿sí? Entonces aquí, si fuera 49.5, lo voy a tomar en la tercera clase. Bueno, profe. Entonces, ahí pues ya coloqué, ya están todos los límites reales. Entonces, a esto se le llama límites reales, ¿sí? Límites reales. Aquí pues como ya sabemos que F significa frecuencia, le voy a borrar ahí la palabra porque ya sabemos que eso significa. Esto para ahorrar espacio porque aquí vamos a agregar otras dos columnas más. Bueno, entonces, vamos a hablar de la siguiente columna. Vamos a hablar entonces acerca de el punto medio. El punto medio que también se llama X, XY. ¿Sí? XY. Bueno, el punto medio, vamos a llamarlo como, es el promedio de cada intervalo. Entonces, siempre utilizando este como ejemplo. Miren, estoy utilizando el primer intervalo. Entonces, tenemos el intervalo 34 a 41. Entonces, si yo quiero calcular entonces el XY, el punto medio, lo que yo voy a hacer es
un promedio. Entonces, como son dos números, entonces yo lo que debo de hacer es sumar esos dos números, 34 más 41 y dividirlo entre 2. Lo mismo voy a hacer con todos los demás, ¿sí? Entonces, ahí decimos 34 más 41, presionamos igual y luego dividimos entre 2. Entonces eso nos da, 37.50. con un decimal bastaría ahí, 37.5, ¿sí? Entonces, así es como vamos a encontrar el punto medio. El punto medio, pues, nos es útil bastante al momento que nosotros ya vamos a ver la representación gráfica. Entonces, hay en algunas gráficas que no utilizan los intervalos para etiquetar la gráfica, sino utilizan el punto medio. Entonces, recuerden, ¿verdad? Como ya les estoy dando el símbolo, entonces aquí en la tablita yo solamente voy a colocar el símbolo, XY. XY es el punto medio. ¿Y qué significa? Es el promedio de cada intervalo. Bueno, entonces aquí vamos a ir calculándolos. Ya vimos que el primero es 37.5. Entonces ahora vamos con el siguiente. Entonces decimos 42 más 49 y lo dividimos entre 2. Y eso nos da 45.5. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cuál sería el siguiente? 53.5. Muy bien, 53.5. Bueno, entonces, algo muy importante, miren chicos. Se recuerdan de que aquí pues teníamos una amplitud del intervalo y voy a subir la pantalla para poder verlo, ¿sí? Entonces, en esta tablita, nuestra amplitud del intervalo fue 8, ¿sí? Entonces, en el punto medio se conserva la amplitud del intervalo. Vamos a decirle aquí que se conserva y en todo se conserva la amplitud del intervalo. ¿Sí? Se conserva la amplitud del intervalo. Entonces, si se dan cuenta y ustedes hicieran aquí 37.5 más 8, ¿cuánto les da? 45.5. 45.5. Se dan cuenta que ya nos da esto, ¿verdad? Entonces, una forma más fácil de calcular el punto medio es calcular el primero, ¿sí? 37.5. Y de ahí irle sumando la amplitud, que es, en este caso es 8. Entonces, 45.5 más 8, 53.5. 53.5 más 8. 61.5. Muy bien, 61.5 y le vamos sumando así, ¿verdad? El siguiente sería 69.5. 69.5. El siguiente. 77.5. Muy bien, el siguiente. 85.5. Y el último. 93.5. Y entonces allí ya nos vamos a ir más fácil con esa columna, ¿sí? Entonces, por eso les digo, la estrategia es calcular el primer punto medio y como la amplitud se conserva, entonces ya solamente le vamos sumando la amplitud, ¿verdad? Ya solamente le vamos sumando la amplitud del intervalo y ya ahí ya nos vamos.
Entonces, tenemos ahí el punto medio. Vamos a hablar de las siguientes dos columnas. No sé si hasta aquí estamos claros, chicos, o tenemos alguna duda. Todo claro, profe. Bueno, pues la Profe, siguiente, sí, dígame. pues la duda que yo tenía era de que, así como usted dijo, sumar la amplitud, fíjese que yo lo hice con el procedimiento que usted dio de sumar las dos cantidades y luego dividirla y no me dio lo mismo. Bueno, pero tiene que tener cuidado, porque en el caso de que, por ejemplo, dígame uno de los valores. Yo llegué hasta 53.5. ¿Cuánto le dio en la siguiente columna? Le sumé 58 y 65 dividido entre 2 me dio 90.5. Entonces, allí ya vi el error que usted cometió, ¿sí? Entonces, es importante, recuerden, miren, la calculadora hace lo que nosotros le decimos, pero si nosotros se lo pedimos mal, ese ya no es el problema. Lo que Ya lo entendí, pasó ahí profe. fue de que usted Sí, tenía que sumarle, y presionar luego igual dividirlo. y luego dividirlo, exacto. Ujú. Sí, eso me estaba Así dando es, cuenta. Gracias, profe. así es, muy bien. Entonces, en eso sí tengan cuidado, chicos, porque si no, entonces, en este caso que todavía no estamos utilizando esa columna para algún otro cálculo, entonces nos afectaría porque estaría mal representado, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros ya pasemos a calcular medias aritméticas, medianas, y utilizamos ese dato y el dato está mal calculado, entonces ahí ya nos echamos todo a la tablita, ¿verdad? Y todo el cálculo va a estar mal. Entonces, sí, cuidado con eso. Vamos entonces a la siguiente columna, que es la frecuencia relativa. Bueno, a la frecuencia relativa la vamos a llamar H, ¿sí? Ese va a ser el símbolo que vamos a utilizar. Bueno, y la frecuencia relativa, vamos a decir que es la división entre la frecuencia y el total de la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En la primera columna, si ustedes se dan cuenta, la frecuencia es 2. Entonces, mi frecuencia es 2. Para saber H, ¿sí? Entonces, lo que yo debo hacer es dividir ese 2 entre el total de la frecuencia. Que si ustedes se dan cuenta, el total de la frecuencia aquí es 45. Ese valor pues puede cambiar de acuerdo a la tabla que estemos manejando, ¿verdad? Entonces aquí es 45. De lo que tenemos que hacer es dividir 2 entre 45. ¿Cuánto es 2 dividido 45? 0.04. 0.04. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para calcular la frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa, entonces, H es la división de la frecuencia entre el total. Entonces, ahí nos dio 0.04. Automáticamente, miren, en todos en donde tengamos el número 2 de frecuencia, va a tener el mismo valor. Entonces, ahora, ¿cuánto sería 3 dividido 45? Así aproximado 0.07, ¿sí? Sí, profe. El siguiente, 5 dividido 45 es 0.11. Lo vamos a manejar así con dos decimales, ¿oyeron? 8 dividido 45 es 0.18. Profe, o sea que el número 45 siempre va a ser el mismo, ¿no? En esta tabla sí, pero por ejemplo, en las otras que nosotros hicimos, mire, por ejemplo, en este, el total de la frecuencia es 80. Entonces sería con 80 que dividiríamos la frecuencia. O sea que la frecuencia total se le va a dividir, o sea, se Es le va a la dividir la frecuencia dividido frecuencia. el total. Ah, ya. Gracias, profe. Muy bien. En esta de 9 me da 0.20. Y esta también sería 0.20. Aquí 7 dividido 45.
y 0.16 me da esta. Va. Entonces, ahí está. ¿Estamos claros ahí con esa frecuencia relativa? Sí, profe. Vamos con la siguiente, que es la frecuencia relativa acumulada. Esta, pues, es similar a la frecuencia acumulada que nosotros ya trabajamos, ¿sí? Esta es... Profe, Sí, dígame. una pregunta. Yo me perdí dónde está la cuarta columna. No sé cómo, de dónde sacó estos 2, 3, 4, 5. Esto ya estaba en la tabla. La tablita la copié de lo que ya habíamos trabajado antes, ¿sí? Que es esta. Ya. Entonces ahí la frecuencia la habíamos encontrado contando los números, ¿verdad? Y luego sumando esto. Bueno, por favor, ahí. Entonces, estos datos ya los tenía. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, miren, la frecuencia relativa acumulada es la letra H mayúscula. Y esta es la suma continua de la frecuencia relativa. Entonces, ojo, normalmente, ¿sí? Ese total nos debe de dar 1, ¿sí? Total igual a 1. Entonces, vamos a colocarla aquí. Vamos a colocar ahí la H mayúscula. Y entonces, la primera la copiamos, 0.04. Y a esa le vamos a ir sumando la siguiente, ¿verdad? Entonces, por eso es continua. 0.04 entonces más la siguiente frecuencia relativa que es 0.07. Eso nos da 0.11. Ahora a ese le sumamos la siguiente que es 0.11 y nos da 0.22. Ahora le sumamos la siguiente que es 0.18 y nos da 0.40. Ahora a esa le sumamos 0.20 y nos da 0.60. Aquí 0.80. Luego 0.80 más 0.16 y nos da 0.96. Y por último, 0.96 más 0.04 y nos da 1.00. Si se da cuenta, ahí está lo que les estaba diciendo, ¿verdad? De que el resultado nos da 1. Y eso que nos da es el total de la frecuencia relativa. ¿Bien? Entonces, esta es una prueba más de que estamos haciendo correcto el resultado. Aquí, por ejemplo, por cuestión de aproximación de decimales, les podría salir 1.01 o les puede salir 0.99, pero siempre el número se va a aproximar, ¿sí? El número que nos salga es un número aproximado a el número 1. ¿Estamos ahí claros o hay alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, y ya casi finalizando ahí, voy a tratar de ir un poco rápido. Esta es la última, la frecuencia porcentual. Bueno, entonces la frecuencia porcentual. Miren, el símbolo es el símbolo de por ciento, ¿sí? El símbolo de por ciento es el que vamos a utilizar. Y esto, la frecuencia porcentual se encuentra, vamos a decir aquí que es el resultado de multiplicar. Voy a colocarlo con el símbolo, que es H. ¿Qué significa H? Frecuencia relativa acumulada. H minúscula, solo frecuencia relativa. ¿Sí? Y H mayúscula, acumulada. Entonces, H es el resultado de multiplicar H con 100. ¿Sí? Es decir, de que vamos a multiplicar estos valores de la frecuencia relativa por 100 y así vamos a obtener los porcentajes. Entonces, 0.04 por 100 es 4. 0.7 por 100
es 7. 0.11 por 100, 11. 0.18 por 100, 18. 0.20 por 100, 20. 0.20 por 100, 20. 0.16 por 100, 16. Y 0.04 por 100, 4. Y a este también le agregamos ahí el total y esto nos debe de dar un 100%. Bueno, esas son todas las columnas que va a llevar entonces ahora nuestra distribución de frecuencias. Entonces aquí agregamos los límites reales, el punto medio, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. ¿Eso viene en la siguiente hoja de trabajo o en la que nos Esta mandó? viene en la hoja de trabajo número 3. Así es. Eso es lo que viene en la hoja de trabajo número 3. Muy bien. Entonces, mañana vamos a, como ahorita ya expliqué cómo se calcula cada una, entonces mañana vamos a trabajar así rapidito la bota que ya teníamos aquí hecha, agregándole esas columnas. Y si nos da tiempo, tal vez vamos a iniciar una de las que están en la hoja de trabajo. ¿Sí? Está bien, profe.